¿Qué tal, amigos? Nuevamente les saluda a su amigo y hermano en Cristo, Antonio García Hernández. En este su canal, Estudiando el Verbo. Reciban de su servidor un abrazo fraternal a cada uno de ustedes que nos vienen siguiendo desde hace tiempo. Y quiero invitarles para que nos acompañen hasta el final, ¿sí?, en este tema que queremos presentar para la honra y gloria de Dios. Pero antes de hacerlo, como siempre, queremos tener una palabra de oración. ¿Me acompañan? Cierren sus ojos y inclinen su rostro en señal de reverencia a nuestro Padre eterno. Oremos. Bendito sea nuestro Padre que estás en los cielos, te alabamos y te glorificamos, Padre eterno, porque solamente tú mereces la suprema alabanza y gloria. Le damos gracias por este momento, por este tiempo que nos das para meditar en tu palabra. Perdona nuestros pecados, Padre eterno, límpianos y purifícanos en esta hora para que podamos estar limpios delante de ti. Gracias, Padre eterno, por escucharnos. Que tu Espíritu Santo sea en esta hora nuestro guía, nuestro director, nuestro maestro, y que podamos hablar de acuerdo a tu palabra, Señor. Gracias, Padre eterno, porque en Cristo Jesús te suplico y te ruego todo esto. Amén, amén. Bien, el título de este tema se llama Crecimiento y conocimiento en Cristo. Avancemos como cristianos a la siguiente esfera. Para ello, como siempre, quiero invitarles para que tomen sus Biblias. Ahí en la segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 8. Más bien crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a quien sea dada la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. En otras palabras, por los siglos de los siglos. Amén, amén. En este texto se destaca la alternativa ofrecida por el apóstol. En vez de ser descarriado, el creyente puede avanzar en la perfección cristiana. En el tiempo del verbo implica continuar creciendo. Los lectores de Pedro ya habían progresado mucho en su conducta, pero debían quedar satisfechos, debían continuar su crecimiento espiritual. Así que, antes bien, dice el apóstol Pedro, crecer en la gracia, ¿verdad?, y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ¿verdad? Y a Él sea la gloria y hasta el día de la eternidad. Amén. El crecimiento es característico del verdadero Hijo de Dios, como lo es de todos los seres vivientes, pues ha encontrado una nueva vida en Cristo Jesús. ¿Ya? 1 Corintios 4:15. Su meta es tener un carácter que se asemeja al carácter perfecto de su Señor y una mente que pueda pensar semejante a Cristo. Efesios 4:15. El cristiano puede anticipar en esta vida y en la del más allá un crecimiento ilimitado en carácter y en la comprensión de la voluntad y de los caminos de Dios. Siempre va por profundidades ilimitadas de pensamiento y espíritu que él podrá sondear. Nuevas alturas que escalar, nuevas puertas de aventura y oportunidad también de abrir, ¿verdad? Como ya lo hizo notar ahí Pedro, en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2, lo llamo rápidamente, les invito a abrir sus Biblias. Dice, busquen como los niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por medio de ella crezcan y sean salvos. ¿Cómo? Que busquemos como niños cristianos recién nacidos, ¿verdad?, esa leche espiritual no adulterada de la palabra. Pero finalmente llega el tiempo en que no deben seguir subsistiendo con una dieta que consista
principalmente de leche espiritual, sino aprende a participar de qué cosa, del alimento sólido, ¿verdad? Vamos nuevamente a la palabra de Dios, en Hebreos 5, del 11 al 14. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto habéis hecho tardos para oír, ¿verdad? Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Como pueden observar y escuchar, el apóstol habla de que una vez que nosotros hemos recibido la palabra, una vez que hemos buscado la leche espiritual, el siguiente paso es buscar el alimento sólido de la palabra de Dios. Versículo 13. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Versículo 14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. ¿Para quién es el alimento sólido? Para aquellos que han alcanzado la madurez. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Y de igual manera, vamos a Hebreos 6:12 rápidamente. A fin de que no nos hagamos perezosos, dice el apóstol Pablo, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas, ¿verdad? A fin de que no os hagáis perezosos, ¿verdad? Sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas, ¿verdad? Crecer en la gracia, del griego charis, Juan 1:14 y Romanos 1:7 y Romanos 3:24 y Primera de Corintios 1:3. La gracia es una de las esferas en las que debe crecer el cristiano. Debe llegar a estar aún más firmemente establecido en una experiencia personal de la gracia bondadosa de Cristo. Ahora, no solamente debemos crecer en la gracia, sino también en el conocimiento del griego gnosis, 1 Corintios 1:5, ¿verdad? Y 1 Corintios 12:8, ¿verdad? Pedro se refiere a un conocimiento particular, el conocimiento que hace su poseedor, que relacione plenamente con la persona, la misión y la obra y el poder de Jesucristo. Este es un conocimiento que puede y debe crecer. El cristiano debiera crecer cada día en la comprensión de la misión de su maestro para el mundo y para él mismo en cuanto al comprensivo título que aquí se da a Cristo. Mateo 1:1, Mateo 1:21, Lucas 2:11, Filipenses 3:20, Primera de Tito 1:1 y Tito 1:4, Segunda de Pedro 1:1 y Segunda de Pedro 1:11. ¿Cuál es el propósito entonces del conocimiento? Es santificar a Dios el Señor en vuestros corazones. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Dice el apóstol Pedro: al contrario, honren en su corazón a Cristo como Señor y manténganse siempre listos para defenderse con mansedumbre y respeto ante aquellos que le pidan explicaciones, que les pidan explicarles la esperanza que hay en ustedes, ¿verdad? Interesante. ¿Qué podemos sacar de esta cita? ¿Verdad? Tenemos que dar testimonio de que verdaderamente conocemos la palabra de Dios y más aún que conocemos a Cristo, ¿verdad? Conocemos a Cristo. Y dice la palabra: manténganse siempre listos para defenderse. ¿Con cómo? Con mansedumbre. ¿Y qué más? Con respeto ante aquellos que les piden explicarles la esperanza que hay en ustedes, ¿verdad? Si alguno nos pregunta por qué somos cristianos y por qué
creemos en la segunda venida de Jesús? ¿Por qué creemos que tenemos que guardar los 10 mandamientos? Tenemos que dar razón y explicarles a aquellos que nos pidan por qué vivimos con esta esperanza. Número 2, tenemos que reconocer la santidad de Jehová. Si no aceptamos la visión de la infinita santidad de nuestro Dios, como pueblo nunca alcanzaremos la santidad, ¿verdad? Como pueblo nunca alcanzaremos la santidad. Vamos rápidamente a Isaías 8:13. Miren lo que dice la palabra. Santifiquen al Señor de los ejércitos y solo a Él, que Él sea para ustedes la única razón de su temor. ¿A quién debemos santificar solamente? ¿A quién debemos de alabar? ¿A quién debemos de adorar? Solamente al Señor Cristo Jesús, solamente a Jehová de los ejércitos, solamente al Padre, al Espíritu Santo y a Jesucristo. Vayamos también a otra cita que nos ayuda también a entender Hebreos capítulo 12, versículos 14 y 15. Vamos rápidamente. Hebreos capítulo 12, versículos 14 y 15. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Es decir, si nosotros no practicamos la santidad ni santificamos a Dios, ¿verdad?, no veremos a Dios, ¿verdad? Versículo 15, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos serán contaminados. Muchos serán contaminados. Nadie entrará al cielo yendo a la deriva. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Hechos 14, 22, Mateo 7, 21 y 27, Mateo 10, 23. Debemos esforzarnos para entrar. Lucas 13, 24. Ningún esfuerzo a medias alcanzará el tesoro celestial. Los que tienen amargura en el alma procuran siempre implicar tantos como puedan en su descontento y rebelión, ¿verdad? Así que es importante reconocer la santidad de Dios, sí. Ahora, la defensa de nuestra fe, del griego apología, que significa defensa, justificación, ¿verdad? Vamos a 1 Corintios 9:3. 1 Corintios 9:3. ¿Qué dice la palabra de Dios? 1 Corintios 9:3. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿De qué se estaba defendiendo el apóstol Pablo? ¿De su fe? Dice él, no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, no sois vosotros mi obra en el Señor. Si para vosotros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Ah? Así, el apóstol Pablo, sí, justificaba su fe y su esperanza ante quienes lo acusaban, ante quienes hablaban de él. En otras palabras, las personas inteligentes deben poder dar razón de lo que creen y practican. Ahora, ¿cómo tenemos que presentar la verdad? Con mansedumbre, o de otra forma, con suavidad. La verdad puede ser rechazada, inclusive, si es comunicada con altivez o en forma polémica. El propósito de la verdad es hacer que los hombres sean semejantes ¿a quién? ¿A mí? Por supuesto que no. A Cristo. Pero si no se presenta en una forma como lo haría Cristo, todo lo que les expliquemos, todo lo que les digamos a los incrédulos, a los que no creen, pierde su atracción. Ahora, no solo con mansedumbre, sino con reverencia debemos presentar la verdad y el conocimiento de la palabra y de Cristo. En otras palabras, con temor,
corresponden más literalmente con el texto griego, es decir, con temor de Dios. Vamos a Salmos 19:9 rápidamente. Salmos 19:9. ¿Qué dice la palabra de Dios? El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Temor y reverencia es lo mismo. Hay quienes abandonan el temor del omnipotente, Job 6:14. El temor de Jehová puede enseñarse, Salmos 34:11, y es una enseñanza de sabiduría, Proverbios 15:33. Los que temen a Dios también respetarán y observarán sus preceptos. Hay que dar razón de la esperanza que hay en nosotros. La esperanza se centra, sin duda, solamente en Cristo. Primera de Tito 1:1. Vamos rápidamente. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad. ¿Qué significa esto? Y esto significa que el conocimiento, la razón de la esperanza que hay en nosotros, produce en nosotros alegría, regocijo, Romanos 5:12 y Romanos 12:12, porque promete vida eterna, Tito 1:2 y Tito 3:7. El programa de estudio diligente y constante permitirá al creyente entender la voluntad de Dios. Debemos crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Segunda de Pedro 3:18, Efesios 4:13 y Filipenses 1:9, Colosenses 1:9 al 10 y Efesios 1:17. La gente sincera tiene derecho a esperar que los miembros de la iglesia puedan presentar sus convicciones en una forma inteligente y persuasiva. En realidad, los miembros de la iglesia deben estar preparados para hacer frente a los desafíos de las mentes más sutiles del mundo. La verdad es razonable y no tiene por qué temer frente a la oposición. Debemos comprender la verdad antes que podamos impartirla a otros. Además, a medida que los cristianos captan más y más la verdad como es en Jesucristo, su comportamiento reflejará cada vez más el carácter de su Señor. Los principios del cristianismo deben manifestarse en nuestras vidas si queremos que sea eficaz nuestro testimonio a favor de la verdad. Una iglesia es juzgada muy a menudo no por su teología ni por los sermones que predican sus pastores, sino por el testimonio espontáneo de sus miembros, por sus palabras y por sus obras. Y con esto, estimados amigos y hermanos en Cristo, terminamos este tema, crecimiento y conocimiento en Cristo. Una vez que el pueblo de Israel salió del mundo representado por Egipto, sin duda encontraron muchos obstáculos para llegar a la tierra prometida. Sin embargo, Dios siempre estuvo al frente de ellos de día por medio de una nube y por la noche por medio del fuego. Esto nos habla, sin duda, del amor que tiene Dios por su pueblo. Y esto nos habla de que Dios, a pesar de nuestras rebeliones, a pesar de que a veces queremos hacer nuestra voluntad, Él no nos abandona. Él tiene un gran propósito para cada uno de nosotros. Vamos, pues, a meditar, ¿sí?, en esta hora que estamos. Y con esto termino. Lo que dice Éxodo capítulo 14, ¿verdad?, que nos ayudará a entender
porque es importante que avancemos como cristianos a la siguiente esfera, ¿verdad? Dice el versículo 13, pero Moisés le dijo al pueblo, no tengan miedo, manténganse firmes y vean la salvación que el Señor llevará hoy a cabo a favor de ustedes. Los egipcios que hoy han visto nunca más volverán a verlos. Quédense tranquilos, porque el Señor peleará por ustedes. Pero el Señor le dijo a Moisés, ¿por qué me pides ayuda? Ordena a los hijos de Israel que sigan su marcha, es decir, que avancen. Si el pueblo no hubiera avanzado, sin duda los esfuerzos, el amor de Dios no hubieran dado resultado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los egipcios, porque el enemigo ya estaba cerca de ellos para aniquilarles, ¿verdad? Por eso dijo al pastor del pueblo de Dios, a Moisés, ¿por qué me pides ayuda? Ordena a los hijos de Israel que sigan su marcha, y tú levanta tu vara, extiende tu mano sobre el mar y divídelo para que los hijos de Israel lo crucen en seco. Con esta cita termino, esperando que este tema, con la ayuda de Dios y para honra y gloria a Dios, sea para ustedes una gran bendición. Hasta pronto, y como siempre, les enviamos un abrazo y les pedimos de manera encarecida que nos regalen manita arriba y compartan este video, ¿sí?, con sus seres queridos o en su medio, a toda persona que quiera saber de Dios, que quiera crecer en la fe, que quiera crecer espiritualmente. Hasta pronto. Nuevamente se despide su amigo y hermano en Cristo, Antonio García Hernández.